Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban la resurrección de los muertos por el poder de Jesús. Los arrestaron y, como ya era tarde, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Muchos de los que habían oído el discurso, unos 5.000 hombres, abrazaron la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, entre ellos el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y los demás que eran familias de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer a Pedro y a Juan y los interrogaron. ¿Con qué poder o en qué nombre? ¿En nombre de quién han hecho eso? Pedro, lleno de Espíritu Santo, respondió: Jefes del pueblo y ancianos, hoy ha quedado sano un hombre enfermo y nos preguntan en nombre de quién se ha realizado esta curación. Pues sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que ha sido en nombre de Jesucristo Nazareno, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre se presenta este sano ante ustedes. Jesús es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, que se ha convertido en piedra angular, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el cual nosotros podamos salvarnos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel: eterna es su misericordia. Digan los fieles del Señor: eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos tu prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dijo: «Me voy a pescar». Ellos contestaron: «También nosotros vamos contigo». Fueron pues y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: «Muchachos, ¿tienen algo para comer?». Ellos contestaron: «No». Él les dijo: «Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán». La echaron
y no tenían fuerzas para sacarla por la abundancia de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se tiró al agua. Los otros discípulos fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque estaban solo a unos 100 metros de la orilla. Al bajar a tierra, vieron unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos peces que acaban de pescar». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Vengan a comer». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Paz y bien. Reflexión del hermano David Pacheco Neira. Reconocer la mano de Jesús en el día a día. Pedro, a pesar de todo, vemos que sigue siendo el líder y se va a pescar con los discípulos. Y dice que esa noche no pescaron nada. El evangelista nos quiere decir que sin Jesús la iglesia no tiene frutos. Y es que ya lo dijo Jesús: sin mí no pueden hacer nada. Después veremos que con Jesús la pesca es abundante y así nuestras obras con Jesús dan frutos. A veces podemos pensar que seguir a Cristo es pura buena voluntad, y la verdad es que necesitamos de la gracia para seguir con Jesús. Voluntad y gracia, las dos alas para ir al cielo. También podemos ver que aquel discípulo que Jesús tanto quería, le dijo a Pedro: «Es el Señor». Aquel discípulo era Juan, quien sabe reconocer a Jesús, quizás por ser Juan el más joven, más inocente, más humilde. Se cumple en él la bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y es que es un requisito tener un corazón limpio, sin malicia, para saber reconocer a Jesús, saber ver la mano del Señor en tantos momentos, en los quehaceres de cada día, en el pobre, en el marginado. ¿Sabe reconocer a Jesús? La pesca es abundante por saber obedecer a Jesús, a pesar que ellos tenían mucha experiencia. Y aquí el detalle de Jesús, que los espera y los invita a comer. Aquí vemos un signo eucarístico. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Jesús nos espera en la Eucaristía para compartir íntimamente y gozar de su presencia. Oremos. Virgen María, ayúdame a saber trabajar de la mano con Jesús y saber reconocerlo también en los momentos más difíciles. Ofrezcamos nuestro día. Dios Padre nuestro, yo te ofrezco toda mi jornada, en unión con el corazón de tu Hijo Jesucristo, que siga ofreciéndose a ti en Eucaristía para la salvación del mundo. Que el Espíritu Santo sea mi guía y mi fuerza en este día, para ser testigo de tu amor. Con María, la Madre del Señor y de la Iglesia, te pido por las intenciones del Papa. Con San José Obrero te encomiendo mi trabajo y mis actividades de hoy, para que se haga en mí tu voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti. Cuenta con mis oraciones, que yo cuento con las tuyas, y que tengas un santo día.